Hablamos de nuevo, nos reunimos con Fernando Navarro García. Hola, Fernando. Hola, Raquel, muy buenas tardes. Bueno, para hablar en esta ocasión de un personaje de oscuridad, uno de los malvados que estamos conociendo gracias a este programa y, por supuesto, al libro que firmas y que presentaste aquí en Radio Sefarad, el Diccionario Biográfico de Nazismo y Tercer Reich. Hoy nos detenemos en una de las entradas de la letra B. Efectivamente, es un criminal de guerra, Bach Zelewski, es un nombre compuesto. Es un personaje bastante despreciable, porque además lo veremos cuando repasemos ahora su biografía, que es larga. Este es uno de los que logró escapar sorprendentemente a los procesos de Nuremberg. Las actas suyas que se pueden consultar de su interrogatorio demuestran, entre otras cosas, el personaje de asesino y de cínico y de superviviente nato que fue este hombre, ¿no? Bach Zelewski, Erich von dem Bach Zelewski, es un nombre compuesto que él luego, además, a lo largo de su vida criminal, es un nombre que fue cambiando al gusto. El apellido de resonancias eslavas Zelewski, que era apellido paterno, según le interesara, en cada momento de la historia lo iba o suprimiendo de su nombre o añadiendo al nombre con un guión, para darle más abolengo aristocrático. Bueno, ¿quién es este personaje? Bueno, él nace a finales del siglo XIX, en 1889, en Pomerania, en una familia bien, que diríamos hoy, muy jovencito, se incorpora de forma voluntaria al ejército prusiano en la Primera Guerra Mundial, en la Gran Guerra, se incorpora como voluntario y pasa la guerra entera en el frente oriental. Allí es condecorado con la Cruz de Hierro de primera y de segunda clase, pues supongo que distinguido por su heroísmo, por sus gestas militares. Y al terminar la guerra y perder a Alemania, bueno, ya sabemos que el ejército alemán quedó reducido a la mínima expresión por el Tratado de Versalles, con un nombre nuevo que cobró, que era el Reichswehr. El Reichswehr, el ejército alemán de la República de Weimar, estaba limitado por el Tratado de Versalles solamente a 100.000 efectivos. Era un ejército muy reducido. Entre otras cosas, lo que se pretendía era que Alemania, pues, que no volviera a tener ese ejército poderoso que llegó a tener antes de la Primera Guerra Mundial, para evitar futuras amenazas. Bueno, ya vemos que de nuevo las previsiones fueron erróneas, porque pocos años después se iniciaba la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas con gente como Bach Zelewski al mando de algunos ejércitos, ¿no? Él integra ese ejército, por tanto, no se desmilitariza, a diferencia de lo que pasa, Raquel, con muchos personajes que hemos visto de oscuridad en nuestro programa, que al terminar la Primera Guerra Mundial se desmilitarizan y, bueno, pues pasan muchos de ellos a integrar las unidades de semimercenarios que eran los Freikorps, pero no es el caso de Bach Zelewski. Él sigue militarizado en el ejército oficial de aquella Alemania de Weimar hasta 1924. En 1924 sigue, de hecho, militarizado en lo que se conocen como las patrullas de frontera, hasta el año 1930, y por tanto sigue en el circuito de la academia militar, de las reglas prusianas que había sido heredada por la República de Weimar, hasta 1930, en donde él ya se integra, milita en el partido nazi, en el Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes. Nada más ingresar en 1930 en el partido nazi, o sea, 3 años antes de que los nazis tomen el poder, un año después ya integra en las unidades de élite, en las fuerzas de choque que son las SS. En paralelo, prácticamente, ya estamos viendo que su carrera es meteórica. Sí.
muy poco tiempo después de incorporarse a las SS y muy poco tiempo después de incorporarse al partido nazi, ya lo vemos de diputado en el Reichstag. Y allí es desde 1932, un año antes de que los nazis tomen el poder. Cuando el partido nazi toma el poder después de las elecciones en 1933 y en poco tiempo después Hitler se hace con el poder absoluto y transforma la República de Weimar en una dictadura de hecho, en 1934 ya estamos viendo a nuestro protagonista de hoy, a nuestro asesino de hoy, lo estamos viendo como protagonista y actor muy importante en esa purga que los nazis hicieron. Esto suele ser muy habitual de todos los sistemas totalitarios. El comunismo prácticamente en la misma época estaba sucediendo algo muy parecido con los famosos procesos de Moscú. Pues en 1934 nuestro personaje de hoy, Vach Zelensky, está participando activamente en la noche de los cuchillos largos, que como bien sabemos, pues es esa purga que hacen los nazis del ala más extrema, sobre todo la extrema izquierda, dentro de las SA. Pero en particular, nuestro personaje de oscuridad de hoy aprovecha la purga de los cuchillos largos, la noche de los cuchillos largos, no tanto para liquidar a miembros de las SA extremistas de extrema izquierda que incluso estaban considerando a Hitler como un debilucho, Adolfo Legalité, que le conocían el Adolfo Legalidad, porque simulaba un cierto respeto de las normas de la Constitución de Weimar, sino que él aprovecha esa purga de la noche de los cuchillos largos para ajustar cuentas con algunos rivales suyos, rivales tanto en carrera política como en carrera militar dentro del partido y dentro de las SS. Y esto, curiosamente, Raquel, me anticipo al final de sus días, es lo que realmente a él le va a costar muchos años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, es lo que a él le va a costar una sentencia de cadena perpetua. Curiosamente, y no el asesinato y las pruebas evidentes que hay de su implicación directa en el asesinato de miles de judíos, incluida la represión del gueto de Varsovia, de la resistencia del gueto de Varsovia, que él es uno de los actores principales de esa represión brutal que hubo, ¿no? Entonces, a Vach Zelensky, curiosísimamente, no se le va a juzgar, no va a pagar al final de sus días por ser responsable de las masacres brutales que tuvo en Riga, por poner un ejemplo, pero también en Bielorrusia, 200.000 judíos asesinados por él, ya después de la invasión de Rusia, después de la Operación Barbarroja, después del 22 de junio de 1941, él es nombrado comisario, jefe de policía, tanto de las SS como de la Gestapo, y se le da el cometido de germanizar las zonas que van conquistando los alemanes en esa primera etapa de la Operación Barbarroja, que como sabemos es espectacular el avance que tienen kilométrico, ¿no? Fernando, parece que no se privó de nada. O sea, estuvo en todas las masacres, en todos los hitos de la guerra, en todos los momentos de más oscuridad, ¿no? Efectivamente, Raquel, estuvo en los lugares más salvajes, más sangrientos y además siendo un actor importante. En ocasiones incluso un actor indispensable para determinados nombres que hoy en día son un símbolo de la Shoah. Pienso, por ejemplo, a Auschwitz. Alguien dirá, ¿qué tiene que ver Vach Zelensky con Auschwitz? Pues tiene mucho que ver, porque cuando es nombrado directamente por Himmler, él reporta directamente a Himmler. Estamos pensando en un personaje que no es un Mindundi. Cuando es nombrado comisario para reforzar el germanismo en la zona de Silesia, y empieza a hacer lo que ellos llaman, con ese lenguaje nazi, las reinstalaciones, las reubicaciones de judíos, en el fondo lo que eso está haciendo es, primero, unas expropiaciones criminales de posesiones judías, confiscaciones, pero lo más importante es que él le sugiere a Himmler crear un campo de concentración, estamos hablando del año 39, antes todavía de la invasión de Rusia,
crear un campo de concentración, entonces concentración, no de exterminio, en Auschwitz, el que luego posteriormente sería conocido como Auschwitz, Auschwitz-Birkenau. Y la idea de crear este campo de concentración que pocos años después se transforma en campo de exterminio es una idea que le debemos a Bach Zelensky. Cuando se invade Rusia, como decía, después de la Operación Barbarroja, su actividad es brutal, porque él, como jefe de policía y al mismo tiempo general de las SS, estamos hablando ya de un altísimo mando, pues tiene una función muy clara, que es ir limpiando el territorio de judíos, de gitanos y de comisarios políticos soviéticos. Sus responsabilidades han sido perfectamente acreditadas. De hecho, había pruebas que se llegaron a presentar en los procesos de Nuremberg, en donde hay algunos mensajes interceptados, firmados por él, en donde declara expresamente haber asesinado a 1.153 judíos, uno de los mensajes. Y en otro, él declara haber ejecutado a más de 30.000 judíos, en otro de los mensajes interceptados. O sea, no es que él pueda decir, bueno, fui responsable de alguna forma solidario en aquel horror. No, hay mensajes que acreditan su implicación directa y además una rendición de cuentas a sus superiores, a Himmler, en este caso, acreditando estas cifras. Es que cuando damos números, Raquel, ya sabes que soy poco amigo de dar cifras, porque al final, detrás de un 30.000, nos olvidamos de que cada uno de esas cifras, cada uno de esos guarismos es una persona. Desde luego. Y olvidamos, a mí por lo menos me sucede, es verdad, cuando hablamos de millones o de cientos de millones, te olvidas la tragedia que hay detrás de cada una de estas cifras. Sí, perdona Fernando, de hecho en el libro apuntas que él mismo escribió, no queda ni un solo judío en Estonia. Sí, efectivamente, lo dice con orgullo, porque realmente a su jefe, Himmler, que no está más que ejecutando unas directrices que vienen directamente de Hitler, está orgulloso diciéndole, he cumplido tu cometido. La obsesión que tiene Himmler, la obsesión que tiene Rosenberg, la obsesión que tienen estos grandes teóricos del crimen masivo, del genocidio, es eliminar la presencia física, la presencia biológica que dicen ellos. El término que emplean ellos es erradicar los fundamentos biológicos del judaísmo. Ese es el término que emplean en la conferencia de Wannsee, que es cuando se decide llevar a cabo la ejecución, la solución final. Pero incluso hay algún historiador, algún humanista contemporáneo, estoy pensando en Bernardo Klinsberg, a quien tengo además el gusto de conocer, que tiene publicado un artículo interesante. Yo recomendaría que se consulte en Internet. No recuerdo de memoria ahora la página, pero si buscáis Bernardo Klinsberg aparece, donde se argumenta que las cifras del genocidio, de la Shoah, pueden ser muy superiores a los 6 millones tradicionales de los que hablamos, porque hay una Shoah previa a la ejecución sistemática e industrial en las cámaras de gas, en los campos de exterminio, que es justamente ese periodo que va desde la invasión de Polonia y la invasión de Rusia, en donde se mata no tanto con gas, sino con balas o con bates de madera, ¿no? O con cuchillos. Entonces, bueno, las cifras que dan es que en ese periodo, que habitualmente tiende a olvidarse a la hora de hacer los cómputos, se puede hablar de fácilmente entre 500.000 y 1 millón de judíos más vilmente asesinados por el nazismo, ¿no? Y este personaje, insisto, teniendo en cuenta dónde estaba enclavado, que era general de las SS, jefe de policía, y estaba en el grupo de ejércitos del centro, cuando toda la invasión de Europa del Este, es responsable de cientos de miles, responsable directo, Raquel, de cientos de miles de asesinatos. Pero lo curioso de este personaje, de este criminal, es que al terminar la guerra, él huye, ya cuando todo, bueno, él participa, lo he dicho antes, y es importante decirlo, en la represión del gueto de Varsovia.
cuando la población judía, los pocos que quedaban, los pocos miles que quedaban hacinados y condenados a muerte en el gueto de Varsovia, se rebelan heroicamente contra el ejército nazi y les plantan cara, y realmente entablan un combate absolutamente desequilibrado, pero que durante un tiempo a los nazis se lo hacen pasar mal. Bach-Zelensky es el encargado de reprimir la resistencia al gueto de Varsovia. Y es el responsable de los miles de asesinatos sumarísimos y crueles que hubo en el gueto, ¿no? al caer el gueto de Varsovia. Cuando el Tercer Reich cae, pocas semanas antes él intenta escapar, se esconde, vuelve a eliminar, entonces vuelve a colocar su apellido Zelensky, se lo coloca de nuevo. Lo había retirado, lo he dicho antes, ¿no? Porque sonaba como eslavo y podía ser sospechoso de orígenes judíos o eslavos o Untermenschen, ¿no? El lenguaje nazi. Al terminar la guerra vuelve a colocarse el apellido porque piensa que, hombre, eso de alguna forma lo acerca un poco más a las víctimas y lo aleja de los verdugos. Y paradójicamente en Nuremberg llega a algún tipo de acuerdo. Él cae en manos de los norteamericanos. Si hubiera caído en manos soviéticas, desde luego no habría salvado la vida de ninguna manera, y llega a algún tipo de acuerdo por el cual él se compromete a testificar en contra de Himmler y los que habían sido sus jefes a cambio de su impunidad, que es lo que realmente ocurrió. Y él en Nuremberg se presenta como una especie de oficial que había jurado lealtad a Hitler y por tanto él no podía de ninguna manera renunciar a esa lealtad, pero que desde dentro de las SS había intentado minimizar los daños que hubiera hecho cualquier otro si no hubiera estado él. Tú fíjate qué tipo de canalla. Yo es que a mí estos temas, cuando leo estas cosas me entra una furia contenida enorme, ¿no? Y consigue, Raquel, consigue salvar la vida. En Nuremberg a él no se le impone una pena de muerte, que hubiera sido lo más lógico en aquel proceso, teniendo en cuenta, insisto, los crímenes acreditados que constaban entonces. No es que se haya descubierto ahora, se sabía entonces. Él salva la vida y pasa por un proceso ridículo de desnazificación que le supone estar muy poquito tiempo en prisión. Sale en libertad, pero esta es su etapa final. Los últimos años de su vida, y aquí voy a abreviar para no hacerlo tampoco muy extenso, los últimos años de su vida, desde los años 60 hasta el año 72, en el que él fallece en prisión, en un hospital de prisión, él tiene que pasar por diversos procesos, se le van abriendo causas muy concretas por 4 comunistas asesinados en 1936 en Alemania, por la purga, precisamente por la noche de los cuchillos largos, por su participación en aquel ajuste de cuentas en donde se ejecutó a otro nazi. Yeah. Entonces, curiosamente, a él finalmente se le condena a cadena perpetua, no por los cientos de miles de asesinatos de judíos, principalmente judíos, también comunistas, partisanos, pero especialmente judíos en Europa del Este, en la Rusia invadida, sino por 2, 3, 10 personas, la mayoría de ellas otros nazis, pero nazis rivales, a los que él ordenó asesinar durante la purga de los cuchillos largos. Y eso es lo que a él le implica en los últimos años de su vida una cadena perpetua que está cumpliendo en el momento en el que le llama la muerte. Pero bueno, muere en prisión desde finales de los años 60, que es encerrado, hasta 1972, que fallece ya muy mayor, pero fallece en prisión. Y aquí tenemos pues un caso de esos canallas, de esos sinvergüenzas que casi se van de rositas, ¿no? Como tantos otros. Además parece, Fernando, y con esto, si te parece, terminamos, el criminal nazi total, ¿no? Porque lo que decíamos antes, no faltó en ninguno de los escenarios más terribles de la Shoah.
Te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado unos minutos de tu ocupadísimo tiempo, que lo sabemos que hoy ha sido especialmente difícil que nos pudieras atender, y eso, muchísimas gracias por hacerlo y hasta la próxima semana. Pues un placer, Raquel, estar con vosotros. Ya sabes que siempre es un orgullo colaborar en lo que esté en mi mano con un proyecto como el vuestro. Lo hago encantado y hasta la semana que viene, que buscaremos un personaje de luz para compensar un poquito tanta... Eso. Hasta entonces. Un abrazo, adiós.